El siguiente video fue un reporte investigativo de ABC que inició la revolución del biohacking. ¿Quieres tener ventaja para ganarle al reloj? ¿Quién no quisiera? Ya no es ficción, sino una posibilidad. Es un avance con mucho potencial. Puede que no luzca como la fuente de la juventud, pero dentro de este edificio no identificado, voy a ser parte de un experimento. Para mí, todo empieza con una prueba de sangre. Esta es la primera vez que doy sangre para esta compañía. Quieren medir niveles de algo llamado T-bars, que son un indicador básico de la edad de una persona. Estas pueden identificar una condición llamada estrés oxidativo, que es una manera de medir el desgaste en nuestros cuerpos. El estrés oxidativo, como la oxidación de un motor, no es algo bueno. El problema con el envejecimiento empieza con lo que comemos. A medida que las células queman esa comida, también liberan toxinas, que se conocen como radicales libres. Estas reaccionan con todos los componentes de las células, bombardeándolas literalmente millones de veces por segundo, dañando todas nuestras células. El resultado: estrés oxidativo, y todos lo sufrimos. El cuerpo se defiende con un sistema de defensas, haciendo dos enzimas antioxidantes, los catalizadores y el SOD, cuyo trabajo es agrupar los radicales libres antes de que puedan hacer daño a las células. Doctor, ¿con qué frecuencia debo tomarlas? Aquí voy. Al ingerirla me convertí en un posible hito de la experimentación científica. Se llama Protandim, y las investigaciones han mostrado que potencia la fabricación de esas enzimas. Y mientras más enzimas hayan, menores radicales libres habrán. Normalmente el estrés oxidativo, medido en las T-bars, se incrementa con la edad, pero al ingerir una pastilla de Protandim al día, revertirá esa tendencia sin importar la edad, aún para alguien con 80 años. Este alto estrés oxidativo se asocia con más cosas que la edad. Está relacionado con cientos de enfermedades. Está en el centro de muchas enfermedades, del hígado, diabetes, enfisema, asma, ataques al corazón, hasta enfermedades mentales. ¿Depresión? Alzheimer, depresión también. ¿Y qué pasa con mi progreso? Después de 2 semanas es hora de ver mis resultados. Mis niveles de estrés oxidativo han caído dramáticamente. Mira mis gráficas de antes y después. ¿Hemos regresado el reloj? Quizá no en el exterior, pero dentro de mis células sí que se ha devuelto. Sabemos que el estrés oxidativo es parte de los procesos de esas enfermedades, y no quiero esperar hasta que tenga 80 años para empezar a tomar las píldoras. La compañía que hace Protandim dice que esta píldora de ingredientes usados por siglos es totalmente segura. Para saber más, visita nuestro sitio web. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué emoción. Bienvenidos a este Zoom especial. Estamos cortando este listón en relación a esta presentación de las enseñanzas del no hacedor, a uno de los másters internacionales espirituales altamente reconocidos por todos aquí en la escuela. Y bueno, felicitar también a todos los que tuvieron la oportunidad de asistir a la Biosfera 3.0 por primera vez en el arte de la presencia, después de casi 7 años de trabajos muy intensos, muy profundos. Finalmente pudimos llegar a este nivel 3.0 y también compartirles que vamos a tener, ahora sí que para los que no tuvieron la oportunidad de asistir a la Biosfera 3.0, vamos a abrir un segundo grupo. Vamos a pasar fechas para poder cerrar, pues ahora sí que tengas los últimos 7 portales del arte de la presencia. Es muy importante tener el cuadro completo de todo lo que estamos trabajando en el arte de la presencia. Personalmente quiero compartirles que me siento pues muy agradecido con la vida, con ustedes, con la energía por esta gran oportunidad de poder pues profundizar tanto. Más aparte, ustedes saben que lanzamos dentro de la Biosfera 3.0, lanzamos pues el manual, la guía práctica para la iluminación espiritual, los 21 portales del arte de la presencia. Puedes mandarnos un correo para adquirir tu manual.
Y esto pues va a ser parte de la guía que estamos utilizando dentro del arte de la presencia. Y bueno, pues ahora sí que tercera llamada. Tenemos aquí en sala a Roger Castillo. Qué emoción, Roger, y pues agradecerles a los dos, a Daniela, a Roger, este tiempo que nos están dedicando al arte de la presencia y pues ahora sí que un verdadero honor, placer poderte escuchar, Roger. Yo sé que ahorita Daniela te está traduciendo. Y bueno, si pueden prender sus cámaras, algunos que quieran prender sus cámaras para que Roger te pueda ver, te podamos ver. Si algunos de ustedes están compartiendo en algún lugar con diferentes, ahora sí que alumnos, parte del equipo del arte de la presencia, para saludarte, para que te podamos ver. Es más interesante esta conexión en vivo que si estás sin cámara, para que podamos hacer lo más profundo esta conexión con Roger Castillo, las enseñanzas de el no hacedor. Así es que, muy bien, la sala, Roger, es tuya. Muchísimas gracias. Quedo aquí, tu amigo Fabricio Ramírez. Chau, chau. Hello, everybody. Thank you for joining. Thank you, Fabrizio and Angela and the whole team for hosting me. Hola a todos, muchas gracias por unirse. Gracias a Fabricio, a Ángela y a todo el equipo por permitirme tener este espacio. So today we are here to talk about happiness in daily living. Hoy estamos aquí para hablar sobre la felicidad en la vida cotidiana. For a while, you can put aside the idea that you are looking for enlightenment. Por un rato vamos a dejar a un lado la idea de que estamos buscando la iluminación. Enlightenment is much more conceptual than is helpful. La iluminación es una idea mucho más conceptual de lo que es útil. What I mean by that is that we will all have our own concept about what enlightenment is. Y a lo que me refiero con eso es que cada uno de nosotros va a tener un concepto distinto sobre lo que significa la iluminación. And unless we bring the concept down to the practical level, y a menos que podamos traer el concepto al nivel práctico o bajar el concepto al nivel práctico, then there is the possibility that the concept goes off in any sort of direction and it can't be verified. Existe la posibilidad de que el concepto se vaya en cualquier dirección y no pueda ser verificado. For example, we might think that enlightenment means we will have special powers. Por ejemplo, podríamos llegar a pensar que la iluminación significa que vamos a poder obtener poderes especiales. Being in two places at once. Por ejemplo, estar en dos lugares a la vez. Or maybe we will always find a parking spot when we want it. O que siempre vamos a poder encontrar un lugar para aparcar el auto cuando lo queramos. We might think it's about transcending the physical plane. Podríamos llegar a pensar de que se trata de trascender el plano físico. Some people who are seeking enlightenment are seeking to know the universe, to know whether there are aliens or other life forms. Algunas personas que buscan la iluminación están buscando conocer el universo o saber, por ejemplo, si hay vida extraterrestre. Thinking that enlightenment will make them all-knowing. Y piensan que de repente la iluminación los va a hacer todopoderosos. In this teaching, the practical expression of enlightenment is happiness in daily living. En esta enseñanza, la expresión práctica de la iluminación es la felicidad en la vida cotidiana. And happiness in daily living needs to be described in a very particular way for it to be the happiness of enlightenment. Y la felicidad en la vida cotidiana debe ser descrita de una manera muy particular para ser la misma felicidad de la iluminación. What happiness is not is it is not pleasure, pleasure, pleasure. Lo que la felicidad no es la obtención o el poder obtener placer, placer y más placer. Happiness is not because there will never be any pain. La felicidad no quiere decir que nunca va a haber dolor. But happiness that is the consequence of enlightenment is happiness in the form of peace of mind. La felicidad como consecuencia de la iluminación simplemente significa
felicidad a través de la paz mental. And what is peace of mind? ¿Y qué es la paz mental? Peace of mind is the absence of suffering. La paz mental es la ausencia del sufrimiento. Peace of mind is not having peaceful thoughts. La paz mental no quiere decir que tenemos que tener pensamientos pacíficos todo el tiempo. Peace of mind is not having a positive outlook. La paz mental no significa que tenemos que mirar hacia el futuro con una mentalidad positiva. Our conceptualizing mind tries to make peace of mind into something. Nuestra mente intenta conceptualizar y convertir la paz mental en algo muy particular. The conceptualizing mind is so used to thinking that something positive must be something gained. Nuestra mente, que tiene la tendencia a conceptualizar, quiere tratar de creer que algo positivo es algo que tenemos que obtener o ganar. If there is anything gained, it is the ending of suffering, the ending of the uncomfortable mind. Y si hay algo que vamos a ganar es simplemente el fin del sufrimiento, el fin de la mente que está incómoda con la vida. So what that ends up looking like is a comfortableness with life, regardless of the circumstance that you find yourself in. Y eso significa que vamos a poder sentirnos cómodos con la vida, independientemente de la circunstancia en la que nos encontremos. That really means a comfortableness with oneself and the other. Eso realmente lo que significa es sentirnos cómodos con nosotros mismos y con los demás. Life is interhuman relationship. La vida es la relación entre los seres humanos. So it is a harmony between your interhuman connections. O sea, lo que significa eso es que tiene que haber armonía en las relaciones entre los seres humanos. That doesn't mean that the interhuman relationships are all going to be pleasant. Eso no significa que todas nuestras relaciones con otras personas van a ser siempre agradables, But it means there will be a non-resistance to however they turn out. pero significa que no va a haber resistencia a cómo sean esas relaciones interpersonales, no va a importar. Understanding that life is inevitable, Entendiendo que la vida es inevitable. meaning that it will only turn out one way, Eso significa que siempre va a resultar de una sola manera y una sola manera en particular. and we could say that it turns out according to God's will, not my will. Y podríamos decir que la manera en que la vida resulta es acorde a la voluntad de Dios, no acorde a mi voluntad. So peace of mind in daily living comes from a deep, deep acceptance Así que la paz mental en la vida cotidiana viene o proviene de una aceptación muy profunda, a deep, deep seeing una visualización muy profunda o un entendimiento muy profundo, a seeing that everything is a happening according to God's will. un entendimiento de que todo es una ocurrencia o algo que ocurre acorde a la voluntad de Dios, Destiny unfolding. el destino desenvolviéndose o ocurriendo momento a momento. Life from the beginning of time to the end of time is a creation of Source. La vida desde el principio del tiempo hasta el fin de los tiempos es una creación de la fuente, Unfolding exactly as it is destined to unfold. que se desenvuelve momento a momento exactamente como está destinada a desenvolverse. So with this deep understanding, this deep seeing, what changes is our attitude to life. Con este profundo entendimiento, lo que cambia es nuestra actitud ante la vida. Even when the other delivers pain to you, Incluso cuando el otro nos produce o nos causa dolor. someone steals something that belongs to you or doesn't fulfill an obligation they said that they would fulfill. Por ejemplo, si alguien roba algo que nos pertenece o alguien no cumple con una promesa que dijo que iba a cumplir. With this understanding that everything is a happening according to God's will,
con este entendimiento de que todo es una ocurrencia o algo que ocurre acorde a la voluntad de Dios, the attitude that one would have is to say, it was my destiny to experience pain in this moment. la actitud que vamos a poder tener es una de poder decir, es mi destino, es mi destino estar viviendo o experimentando dolor en este momento. Financial pain, for example, if someone steals something that belongs to you. Dolor financiero si alguien nos roba algo que nos pertenece, por ejemplo. And furthermore, with the attitude, we will see that it was that person's role to deliver the pain. Y con esta actitud vamos a poder entender que era el rol de esa persona el entregarnos ese dolor o el causarnos ese dolor. So my destiny and their destiny unfolding exactly as it was meant. Mi destino y el destino de esa persona desenvolviéndose exactamente como estaban destinados a desenvolverse. We can't escape the exact amount of pleasure and the exact amount of pain that we are destined to experience in life. No podemos escapar de la cantidad exacta de dolor y de placer que estamos destinados a vivir en esta vida. Now, that might sound like a tragedy Ahora, eso puede llegar a sonar como algo trágico, because the egoic mind is deeply convinced that its happiness, that its comfort is dependent on outcomes. porque la mente egoica está convencida de que su felicidad y que su confort están ligados a las ocurrencias o a las circunstancias de la vida. And so the idea that the amount of pleasure and pain and that all the outcomes are inevitable sounds like a problem. Así que la idea de que, la cantidad de dolor y de placer y de que las circunstancias de la vida son inevitables suena como algo trágico. Let me assure you, however, for those that don't have a taste of peace of mind, Déjenme asegurarles que para aquellos que no conocen lo que es la paz mental, that the most uncomfortable part of life is not the pain of circumstance, que lo más incómodo de la vida no es el dolor causado por las circunstancias de la vida, but the extra load of suffering that our attitude of doership and attachment to outcome adds to the pain of circumstance. sino la carga adicional que nuestra actitud de apego a los resultados añade a las circunstancias de la vida. And because that attitudinal load is made up of the attitude of attachment to outcome, Y debido a que, a que esa actitud y esa carga adicional están creados por el apego a los resultados, in the experience of that uncomfortableness, it feels like it is because of the circumstance. en la experiencia de incomodidad se siente que es por causa de las circunstancias de la vida. So it's not really good enough for me to say, believe me, the load of suffering is what is unbearable in life. Así que yo sé que no es suficiente que yo les pida a ustedes que me crean de que la carga de circunstancias de la vida que causan dolor es algo que podemos aceptar. You need to start feeling and seeing that for yourself. Tienen que comenzar a experimentar y a percatarse por ustedes mismos de que esto es así. So the teaching is aimed to enable us, to inform us. Esta enseñanza lo que busca es capacitarnos e informarnos con respecto a esto, so that we become capable of experiencing the change for ourselves. para que nos volvamos capaces de poder experimentar ese cambio por nosotros mismos. It is not aimed at filling us with new beliefs. El propósito de esta enseñanza no es el de llenarnos de nuevas creencias. It is aimed at providing pointers so that we know where to look and what to look for. Sino de dotarnos con enseñanzas que nos permiten saber qué es lo que tenemos que comenzar a identificar en la vida y dónde identificarlo. So let's bring it back. What are we really looking for in life? Así que vamos a volver a hacernos la pregunta, ¿qué es lo que realmente estamos buscando en la vida? Not enlightenment, that is too esoteric a concept.
No estamos buscando la iluminación, que suele ser un concepto esotérico. We're looking for happiness in this life for Roger. Estamos buscando la felicidad en esta vida para nosotros mismos, en mi caso para Roger, For John, for Mary, for Rodriguez. para John, para María, para Rodrigo. Make it practical, and then the exploration becomes one that is likely to stay on track. Si hacemos esta una exploración práctica, es más posible que acertemos o que logremos identificar nuestro objetivo. This happiness, as I said, is peace of mind, La felicidad, como les dije, es simplemente la paz mental. not a feeling of joy or a feeling of excitement or a feeling of love. No un sentimiento de alegría o de emoción o de amor, The absence of suffering. sino la ausencia de sufrimiento. So, in practical terms, so that we can see it for ourselves when it arises, Así que en términos prácticos y para que podamos verla por nosotros mismos cuando surja, what is this suffering? ¿qué es exactamente este sufrimiento del que venimos hablando? Firstly, I'll reiterate, very important to understand the suffering is on the attitudinal level and not the circumstantial level. Primero, es muy importante que vuelva a recalcar que el sufrimiento está en el nivel actitudinal, o sea, de nuestra actitud ante la vida y no en el nivel de las circunstancias de la vida. And remember, at first, the two will be welded or merged together. Y recordemos que inicialmente estos dos distintos aspectos parecieran ser uno solo, el de la circunstancia y el de la actitud. And we won't be able to tell that there are two layers to the uncomfortableness. Y no nos vamos a poder percatar de que realmente son dos capas por separado. But as we start to observe more and more, there will be a separation between the pleasure or pain and the attitude to the pleasure and pain. Pero a medida que comencemos a observarlos con mayor detenimiento, nos daremos cuenta de que nuestra actitud ante el placer y el dolor de la vida está separado de la circunstancia en sí que causa placer o dolor. You might start to realize that sometimes there is a circumstance that is painful, Comenzaremos a poder percatarnos de que a veces hay circunstancias que nos causan dolor and that the attitude is of complete involvement and resistance to that painful attitude. y nuestra actitud es una de estar completamente perdidos en esa circunstancia dolorosa y de además resistirla con mucha fuerza. And then the next day or later in the day, Y luego, más tarde durante ese mismo día, you might realize the circumstance hasn't changed, puede que nos percatemos de que la circunstancia no ha cambiado, the problem hasn't fixed itself, el problema no se ha podido resolver, and yet the attitude to the circumstance is very different. y sin embargo nuestra actitud ante esa misma circunstancia o ese mismo problema es muy distinta. You might find yourself at peace with the circumstance. Puede que en ese momento sintamos que estamos en paz con esa circunstancia o con ese problema. So seeing these sort of things for yourself, Así que comenzar a percatarnos de estas cosas por nosotros mismos, subtleties that are often overlooked unless they are pointed at, estas sutilezas que no solemos poder ver a menos de que alguien nos las señale o nos las enseñe, starts to give you first-hand evidence that there are these two layers, circumstance and attitude to circumstance. nos comienza a poder dar la experiencia práctica de que existen estas dos capas a la vida. Está la circunstancia y está nuestra actitud ante la circunstancia. And believe me, when it becomes crystal clear to you that the suffering is always attitudinal, that is a great relief. Y créanme que cuando nos percatamos de que el sufrimiento está siempre en la capa actitudinal, eso es realmente un gran alivio. That realization happens according to grace. Ese descubrimiento o ese entendimiento no está en nuestro control, ocurre gracias a una bendición o simplemente a que está destinado para nosotros. We can call it grace. Podemos llamarlo parte del destino. We can call it grace. You can use the word grace.
Podemos llamarlo grace. Grace is the word in English that refers to the unfolding of destiny. Grace es una palabra que quiere decir en inglés el desenvolvimiento del destino o cómo el destino ocurre en el curso de la vida. But the unfolding of destiny where something almost miraculous is delivered. Pero se refiere en particular a la manera en que el destino se desenvuelve casi como un milagro. So in the moment of realization, it is grace. Así que en el momento en que nos percatamos de esto o el momento en el que entendemos esto que les estoy tratando de impartir, podríamos llamar que eso es grace. It is not your doing or my doing. No es nuestro hacer. It is part of the happening, the will of God. Es parte de las cosas que ocurren gracias a la voluntad de Dios. And a seeker has to start appreciating that as a seeker, there are lots of moments of grace. Y un buscador tiene que comenzar a percatarse de que durante la vida hay muchos momentos de grace. Ramesh used to say that seekers are God's favorites. Ramesh solía decir que los buscadores son los favoritos de Dios. So many people in life have no interest in this topic. Hay muchísima gente en la vida que no tiene interés absoluto en este tema. They are destined to a life of attachment to outcomes. Y el destino para ellos es el de una vida de apego a los resultados. That really means destined to a life of suffering. Eso realmente lo que significa es que están destinados a una vida llena de sufrimiento. And for a lucky few, the suffering that was experienced turns into a seeking for truth. Y para muy pocos afortunados, ese sufrimiento que experimentamos durante la vida se convierte en una búsqueda de la verdad. That is grace. Y eso es lo que podríamos llamar grace. Because if we don't look, if we don't inquire, if contemplation doesn't happen, the structure remains exactly as it has always been. Porque si no buscamos, si no hay una búsqueda o una contemplación, la estructura se mantiene exactamente como siempre ha sido. But as we start observing, contemplating Pero a medida que comenzamos a observar y a contemplar with earnestness, con una intención genuina o con honestidad, then changes happen. los cambios comienzan a ocurrir. The psychological self, which is where the suffering stems from, La identidad psicológica, que es de donde surge el sufrimiento, is a structure of deeply ingrained false beliefs. es una estructura de creencias falsas que está profundamente arraigada dentro de nosotros. False beliefs about how life is and how it works. Creencias falsas sobre lo que es la vida y cómo funciona la vida. False beliefs about who we are. Creencias falsas sobre quiénes somos. It means that the internal psychological structure doesn't understand itself or doesn't understand life. Significa que la identidad interna, la identidad psicológica interna, doesn't Understand itself and doesn't understand life. no se entiende a sí misma y no entiende lo que es la vida. And so as clear pointers come into the system, understanding sets in. Así que a medida que las enseñanzas claras o los conceptos claros comienzan a entrar dentro del sistema, comienza a haber un mayor entendimiento. The confusion and lack of clarity starts to dissolve. La confusión y la falta de claridad comienzan a disolverse. So let's describe the suffering. Así que vamos ahora a describir lo que es el sufrimiento. Suffering is attitudinal. El sufrimiento siempre está en el nivel de la actitud o es actitudinal. What is the attitude that leads to suffering, and what is the attitude that leads to the end of suffering?
¿Cuál es la actitud que conlleva al sufrimiento y cuál es la actitud que conlleva al fin del sufrimiento? It is the attitude of personal doership and the attitude of attachment to outcomes. Es lo que llamaremos la actitud del hacedor y la actitud de apego a los resultados. And what does that mean? ¿Y qué significa eso? It means we see and believe ourself, the human being, the body, Significa que vemos y creemos como seres humanos y como el cuerpo to be a separate, independent entity in control of everything that we do. que somos una entidad separada que está en control de todo lo que hacemos. So we believe that we have complete free will Así que creemos que nosotros o la persona, el cuerpo, tiene libre albedrío completo to choose and to act, to decide. y tiene la posibilidad de elegir y de actuar y de decidir. We believe we have free will over what we feel, Creemos que tenemos libre albedrío sobre lo que sentimos, the emotions, sobre las emociones and our thinking. y sobre nuestra manera de pensar. We believe that we have free will and are in control of our actions. Creemos que tenemos libre albedrío sobre nuestras acciones. And we also think that the outcome is really in our control. Y también creemos que los desenlaces de la vida están en nuestro control. This is what the belief in personal doership means. Esto es lo que llamamos la creencia en el hacedor. It is not too much different from a computer believing that it is in complete control of everything that it does. Y no es diferente a una computadora que cree que está en completo control sobre lo que hace. The computer is a machine programmed and designed to function within its limitations. La computadora es una máquina que está programada para funcionar acorde a sus limitaciones. A calculator is designed to output a specific output when certain inputs are delivered. Una calculadora está diseñada para proveer ciertos resultados una vez que cierta información ha sido ingresada dentro de ella. If the input is 2 plus 2 equals, the calculator can't decide what output to. Si la información que ha sido ingresada dentro de ella es 2 más 2 igual a, la calculadora no puede decidir qué resultado dar. So how do we describe the human being when we are describing it as mechanical? Así que, ¿cómo debemos describir al ser humano cuando decimos que es mecánico? The human being on the biological and psychological level is a result of its genes and up-to-date conditioning. El ser humano a nivel biológico y psicológico es un resultado de sus genes y su condicionamiento actual. We didn't choose our genetic structure or the conditions that we were born into. Nosotros no elegimos nuestra estructura genética ni las condiciones o circunstancias dentro de las cuales nacimos o vinimos a este mundo. And we don't control the new conditioning that comes into our life moment after moment after moment. Y no controlamos el condicionamiento nuevo que recibimos momento a momento. These are all happenings according to God's will, Estas son todas cosas que ocurren acorde a la voluntad de Dios or according to source or life. o acorde a la fuente o a la vida. So we are completely designed to be the way we are in this moment. Así que podríamos decir que estamos completamente prediseñados a ser como somos en este momento. We are one way in each moment. Y somos solo de una manera en particular en cada momento. Our genetic structure is exactly one way in the moment, and the up-to-date conditioning is exactly as it is. Nuestra estructura genética y nuestro condicionamiento actual es exactamente de una manera en particular en cada momento. And the up-to-date conditioning changes as new conditioning comes into the system. Y el condicionamiento actual va cambiando a medida que el nuevo condicionamiento va entrando dentro del sistema. So when we were 5 years old, we weren't the same person as when we were 10 years old. Así que cuando teníamos 5 años no podíamos ser la misma persona que cuando teníamos 10 años. Because the genetic structure unfolded, continued to develop.
porque la estructura genética siguió desarrollándose y siguió evolucionando. And the up-to-date conditioning was added to day after day after day by the environment that we grew up in. Y el condicionamiento actual también fue cambiando día tras día acorde a las circunstancias y el ambiente en el cual fuimos creciendo. New conditioning from teachers, from parents, from religious leaders, Recibimos nuevo condicionamiento de nuestros maestros, de nuestros padres, de líderes religiosos, from our friends, from society and social trends. de nuestros amigos, de la sociedad y las tendencias sociales. This new conditioning that never stops is continually updating our up-to-date conditioning. Y este condicionamiento que nunca se detiene o nunca dejamos de recibir, va actualizando nuestro condicionamiento actual. And sometimes new conditioning can come in that completely changes our up-to-date conditioning. Y a veces puede que recibamos nuevo condicionamiento que cambia completamente nuestro condicionamiento actual. Spiritual teachings are one sort of new conditioning that can radically change the up-to-date conditioning. Las enseñanzas espirituales son un tipo de condicionamiento que puede cambiar radicalmente nuestro condicionamiento actual. So coming back to the mechanics, the biological mechanics of the human being. Así que volvamos al tema de la mecánica biológica del ser humano, Especially the thinking. especialmente la manera en que pensamos. The thinking is the output of a biological brain. La manera en que pensamos es la expresión de nuestro cerebro biológico. And you will see if there is an observation of one's thinking that it is heavily influenced by the up-to-date conditioning. Y es fácil percatarnos cómo cierto tipo de pensamiento ha sido afectado por el condicionamiento actual. We find ourselves in a circumstance, so we see something, smell something, taste something, touch something, hear something. Cuando nos encontramos en una circunstancia en particular, normalmente estamos viendo algo, escuchando algo, oliendo algo o tocando algo. And then there is a response, a reaction. It is automatic within the body, including thinking. E inmediatamente hay una respuesta de nuestro sistema que es automática y eso incluye el pensamiento. Not only the thinking, but the emotions. Y no solo el pensamiento, sino también las emociones. We often, with the belief in personal doership, believe that we can choose how we think and how we feel. Pero usualmente cuando existe la creencia en el hacedor, el ser humano cree que puede elegir cómo pensar y cómo sentirse, But really, we are forced to function that way. cuando realmente está forzado a actuar de la manera en que actúa. We are forced to be kind if we find ourselves being kind. Está forzado a ser amable si ese es el condicionamiento actual en ese momento. We are forced to be generous or compassionate, Estamos forzados a ser generosos o a ser compasivos or afraid or cruel o a sentir temor o a ser crueles or short-tempered. o a perder la paciencia. These are happenings, movements according to God's will. Estas simplemente son cosas que ocurren acorde a la voluntad de Dios. They are much less personal than we believe them to be. Son mucho menos personales de lo que creemos que son. These movements that happen throughout the day are something that we can be aware of. Y estos movimientos o estas cosas que ocurren durante el día son cosas de las cuales podemos percatarnos. We can see them happening. Podemos ver cómo ocurren a través de nosotros. And as our intellect starts to receive this new conditioning, Y a medida que nuestro intelecto recibe este nuevo condicionamiento, what we will see is a response to a situation happening. lo que veremos es una nueva respuesta ante una circunstancia o frente a una situación que va a ocurrir espontáneamente. Understanding that that response is exactly and the only way it could be according to the circumstance and our genes and up-to-date conditioning. Y podremos entender que esa respuesta es lo único que ha podido ocurrir acorde a nuestro condicionamiento actual y genética en ese momento.
this has been happening for everyone throughout time. Esto ha ocurrido para todo el mundo a lo largo de los tiempos o a través de los tiempos. We have never been the doers of our actions and our thoughts and our feelings. Nunca hemos sido los hacedores de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. What we are in truth is the silent witness of everything that has always been happening. Lo que verdaderamente somos es el testigo silencioso de todo aquello que ocurre a través de nosotros. And because of the belief of personal doership, that witnessing perspective has become involved in what is happening. Y debido a nuestra creencia en el hacedor, ese testigo silencioso se ha visto opacado. Has been by the last thing you said? Has become totally involved in what is happening. Ese testigo silencioso se ha sobreinvolucrado en todo aquello que está ocurriendo. Not only the circumstance outside that is happening, but also the reactions inside that are happening. No solo de las circunstancias externas, pero también de las reacciones internas que ocurren dentro de nuestro sistema. This belief in personal doership leads to guilt, blame, and pride. Esta creencia en el hacedor conlleva a los sentimientos de orgullo, de culpa y de culparnos a nosotros mismos y de culpar a los demás. And pride. Yeah. Those are the practical manifestations of suffering. Esas son las manifestaciones prácticas de sufrimiento. Now, blame has many different forms. Ahora, el culpar a los demás tiene muchas expresiones diferentes. It can be jealousy, hatred, resentment, Por ejemplo, los celos, el odio, el resentimiento, complaining, la queja. even guilt takes on different forms. Y también el sentimiento de culpa hacia nosotros mismos puede expresarse o puede tener expresiones distintas. Can have deep shame, Por ejemplo, podemos sentir una vergüenza muy profunda, embarrassment, sentir pudor, regret, arrepentimiento, underlying sense of unworthiness, un sentimiento profundo de no ser válidos, a feeling that you'll never be able to achieve what you need to achieve. un sentimiento de que no vamos a ser capaces de lograr lo que queremos lograr. But in general, even though it takes on many forms, we can say that there is guilt and blame. Pero en líneas generales, a pesar de que existen todas estas expresiones, podemos encapsularlas dentro del sentimiento de culpa hacia nosotros y culpa hacia el otro. And that when we see outcomes that are not perfect, delivered by myself or by the other, Y eso suele ocurrir cuando hay circunstancias que no son ideales, ya sean causadas por nosotros o causadas por los demás. and it results in pain, Y cuando esas circunstancias resultan o conllevan a circunstancias que causan dolor. then we say, you hurt me, I hate you. Y entonces esos son los momentos en los que decimos, como tú me causaste dolor, te odio. You should have done it differently. Deberías haberlo hecho distinto. You as an individual doer could have done it differently. Tú como un hacedor has podido hacerlo distinto. And you chose not to. Y You tú hurt me and I hate you. Y tú elegiste no hacerlo distinto. Y como me causaste dolor, te odio. And when the behavior or the decision is made by myself and it delivers a painful outcome, Y cuando la decisión o la acción fue causada por mí mismo y when it was caused by myself it delivers a painful outcome, y conlleva a un resultado doloroso, then we say, I should have done it differently. I should have been better and I hate myself. entonces nos decimos a nosotros mismos, yo lo he podido hacer distinto, yo he podido tomar decisiones distintas y por ende me odio. And pride is the same underlying principle, but in relation to pleasurable outcomes. Y el sentimiento de orgullo tiene la misma esencia o la misma estructura, pero en relación a circunstancias que generan placer.
So when the behavior or the outcomes, the decision deliver pleasure, I say, I am so good. Así que cuando la acción o el comportamiento conlleva a un resultado placentero, me digo a mí mismo, yo sí soy bueno. I, the doer, am so good. Yo, el hacedor, soy tan bueno. Instead of recognizing that that is destiny unfolding and we are fortunate in that moment. En vez de percatarnos que ese también es el destino desenvolviéndose y que en ese momento simplemente somos afortunados. So hopefully we start to observe this movement happening throughout the day. Con suerte, esto nos va a permitir comenzar a observar estos movimientos a lo largo del día, Start to become familiar with it. comenzar a familiarizarnos con ellos. Now, ordinarily, the belief in personal doership might observe it and then start feeling bad that this is what we are doing. Ahora, normalmente la creencia en el hacedor observaría estos movimientos y se sentiría mal porque sentiría que es el hacedor el que está causando estos resultados. But the suffering is also not our doing. Pero el sufrimiento tampoco es algo que nosotros creamos. The blame, the guilt, and the pride is a happening. La culpa hacia nosotros, la culpa hacia los demás y el sentimiento de orgullo son cosas que ocurren. Life has inserted this belief of personal doership. La vida nos ha insertado dentro de nosotros esta creencia en el hacedor. It is the default programming. Es la programación base con la que venimos. Some people have it much stronger than others. Algunas personas la tienen mucho más arraigada o más intensamente programada dentro de ellos. But that is just destiny. Pero eso también es parte del destino. So if we see the suffering arising, Si logramos identificar y ver el sufrimiento cuando surge dentro de nuestro sistema, hopefully the attitude is that this is a happening according to my genes and up-to-date conditioning. nuestra actitud debe ser una de entender que simplemente es una ocurrencia basada en nuestros genes y nuestro condicionamiento actual. So what about thinking that I would call the working mind instead of the thinking mind? Pero hay una manera de pensamiento o hay una expresión de nuestro pensamiento que yo lo llamaría la mente trabajadora. The working mind is the part of the intellect that is functional and not psychological. La mente trabajadora es la parte del intelecto que es funcional y que no está relacionada a nuestra identidad psicológica. So we have thinking that is not guilt, blame, or pride. Es un tipo de pensamiento que no es el sentimiento de culpa hacia nosotros, de culpa hacia el otro o de orgullo. We might need to work something out, how much money we need to take on holiday, for example. Por ejemplo, cuando necesitamos calcular algo como cuánto dinero debemos llevar en nuestras vacaciones Or what groceries we need to buy at the shops. o qué debemos comprar cuando vayamos al supermercado. Those thoughts are also happenings, not your doing. Esos pensamientos también son cosas que simplemente ocurren, no son cosas que hacemos nosotros. They are happening according to our genes and up-to-date conditioning. Ocurren acorde a nuestros genes y a nuestro condicionamiento actual. But that sort of thinking is not really a problem for peace of mind. Pero ese tipo de pensamiento no es realmente un problema para nuestra paz mental o para obtener la paz mental. Functional thinking or the working mind doesn't have an uncomfortableness at the base of its thoughts. El pensamiento funcional o la mente trabajadora no tiene un sentimiento de incomodidad en su base. Whereas the thinking mind, psychological thinking, does have an uncomfortableness to it. Mientras lo que yo llamo la mente pensante o el tipo de pensamiento psicológico sí tiene un sentimiento de incomodidad en su base. So it is very useful
to separate the intellect into the working mind and the thinking mind. Y por esto es que es muy útil separar el intelecto en estas dos categorías, la mente pensante y la mente trabajadora o la mente funcional. The working mind is working off information or knowledge, La mente trabajadora usa en su base información y conocimiento and is part of the biological functioning. y es parte del funcionamiento biológico. The thinking mind or psychological mind is looking into the past and into the future. La mente pensante o la mente psicológica está todo el tiempo mirando hacia el pasado o mirando hacia el futuro. And importantly, having this attitude of doership and attachment to outcome. Y teniendo esta actitud de creencia en el hacedor y apego a los resultados. So it looks into the past and it regrets. Así que mira hacia el pasado y siente arrepentimiento. It looks into the future and has great expectations. Y mira hacia el futuro y siente expectativa. And it looks at what is happening in the present moment and it is full of complaints and resistance. Y observa lo que ocurre en el momento presente y se siente lleno de quejas o produce quejas y resistencia a las circunstancias. The biological movements, both emotions, actions, and thinking, Los movimientos biológicos, ya sean emocionales, acciones o pensamiento, are unlikely to change in their main characteristics. no suelen cambiar, al menos no sus características principales. However, the psychological thinking is what has the capacity to change radically. Pero el pensamiento psicológico sí tiene la capacidad de cambiar radicalmente. It changes radically because the false beliefs get uprooted. Cambia radicalmente porque las creencias falsas pueden ser erradicadas de nuestro sistema. At some point, we might look at our attitude to life and imagine it to be the same as. En algún momento puede que veamos nuestra actitud ante la vida y sintamos que puede ser lo mismo que, As if we were looking at an avalanche coming down a mountain lo mismo que una avalancha que está bajando por una montaña. and having the attitude of saying a little bit to the left, please, a little bit to the right. Y nos percatamos de que siempre hemos tenido la actitud de creer que podemos controlar la avalancha y decir un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha, por favor. That is how absurd our attitude of personal doership has been for our whole life. Así de absurda es la creencia en el hacedor y así de absurdo es el hecho de que hayamos creído en esa posibilidad durante toda nuestra vida. And then when the avalanche doesn't move to the left or to the right, then we get frustrated. Y el hecho de que cuando la avalancha no se movía hacia el lado que nosotros queríamos, nos sentíamos frustrados. There is a great freedom in realizing that for our whole life, ourself and the other have always been functioning exactly as we are destined to function. Hay gran libertad en poder percatarnos que durante toda nuestra vida, tanto nosotros como los demás hemos estado funcionando acorde a nuestro diseño y acorde al destino. This change in attitude, where the attitude of personal doership falls away, Este cambio de actitud, cuando la creencia en el hacedor se disuelve, is not going to lead to an irresponsibility, no tiene que conllevar a una manera de vivir irresponsable. we will still function in practice according to our genes and up-to-date conditioning. Porque a nivel práctico vamos a seguir funcionando acorde a nuestra genética y a nuestro condicionamiento. And the change of attitude doesn't change our biological makeup. Y este cambio de actitud no va a cambiar nuestro condicionamiento biológico. So if you were kind-hearted before the change in attitude, you will continue to be kind-hearted. Si solías ser una persona amable antes de este cambio radical, lo más probable es que sigas siendo una persona amable. If you were not very good at certain things before the change in attitude, you'll probably continue to be not very good at those things. Si no eras muy bueno haciendo ciertas cosas antes del cambio de actitud, lo más probable es que sigas siendo no muy bueno en esas mismas cosas.
What can happen is if that you were cruel before or inconsiderate, that may start to change. Lo que sí puede llegar a ocurrir es que si eras una persona cruel o inconsiderada antes del cambio de actitud, eso sí puede comenzar a cambiar. That would change to the extent that the cruelty or the inconsideration was linked to your belief in personal doership and attachment to outcomes. Y la razón por la que eso podría llegar a cambiar es porque probablemente esa falta de consideración o crueldad estaba ligada a nuestra identidad psicológica. However, don't set perfection up as an objective. Sin embargo, tampoco debemos ponernos como objetivo el de llegar a ser perfectos o la perfección como objetivo. That is what the egoic mind will do when it is still attached to outcomes. Eso es algo que simplemente la mente egoica va a querer hacer cuando todavía tenemos apego a los resultados. That is what the egoic mind will do when it believes that its happiness, its contentment is dependent on pleasure, pleasure, pleasure. Eso es lo que la mente egoica va a hacer cuando todavía cree y tiene la falsa creencia de que nuestra felicidad está ligada a la obtención de placer, placer y más placer. That is where our obsession with perfection comes from. De allí es de donde viene la obsesión con la perfección. We want to be the nicest person, Queremos ser la persona más amable, the strongest person, la más fuerte, the best at various skills. la mejor en distintas facultades. And this too is absurdity that happens because we don't see that we are designed by life. Y esto es absurdo y la causa es que no nos damos cuenta de que hemos sido diseñados por la vida. We will always have our shortcomings and our strong points. Siempre vamos a tener nuestros defectos y nuestras fortalezas. It is true that destiny can, at some point, change some of our shortcomings so that they become better. Y es cierto que el destino puede cambiar algunos de nuestros defectos y mejorarlos. This might happen, for example, if we have weak muscles, that destiny might start moving us in the direction of a gym. Por ejemplo, si tenemos músculos débiles y el destino nos mueve en dirección a un gimnasio, esos músculos débiles van a comenzar a cambiar. But if destiny takes us in the direction of the gym, still the outcome is not in our control. Sin embargo, a pesar de que el destino nos lleve o nos direccione hacia el gimnasio, puede que el resultado no cambie. You might go to the gym and break your leg. Puede que vayas al gimnasio y te fractures una pierna. So we don't need to worry about controlling our life. Así que no debemos de preocuparnos en tratar de controlar nuestra vida. If the attitude of personal doership falls away, Si la actitud y la creencia en el hacedor se desvanecen, we won't find ourselves just sitting on the couch all day. es poco probable que nos encontremos a nosotros mismos sentados en un sofá sin hacer nada durante todo el día. That is the question I sometimes get. Without the attitude of personal doership, I will just sit there doing nothing. Y eso es una duda que surge frecuentemente y que una pregunta que la gente me hace. Dicen, pero sin la creencia en el hacedor, lo más probable es que pase todo el día sin motivación, sentado en un sofá. And I say, no, it is not the attitude of personal doership that moves you through life. It is the biological preferences that will move you through life. Y yo les digo, no, porque no es la creencia en el hacedor lo que te hace moverte y sentir motivación en la vida. Son nuestras preferencias biológicas las que causan eso. If the doorbell rings when you are there sitting on the couch, you automatically, according to your biological structure, will get up and answer the door. Si suena el timbre, es nuestra estructura biológica lo que nos hace levantarnos y ir a abrir la puerta. And if suddenly there is the urge that you need to go to the toilet, then you will get up and go to the toilet. Y si uno siente la urgencia de ir al baño, el cuerpo se va a levantar del sofá y va a ir al baño. And if hunger arises, you'll move to the fridge. Y si surge hambre, vamos a movernos hacia el refrigerador. And if a thought arises about
needing to turn the water off in the garden because it's been on for long enough, then you automatically will move out to the garden. Y si surge un pensamiento de que debemos ir a cerrar la llave de agua en el jardín porque ha estado abierta por mucho tiempo, va a haber un movimiento automático que nos va a mover en esa dirección. None of these movements are dependent on the belief in personal doership. Ninguno de estos movimientos son dependientes en la creencia en el hacedor. It is the belief in personal doership that will hate oneself if you realize that you forgot to turn the water off and it's been running all night. Ahora, sí es la creencia en el hacedor la que nos va a hacer odiarnos a nosotros mismos si nos percatamos que se nos olvidó cerrar la llave de agua, por ejemplo, y la dejamos abierta toda la noche. But in fact, it was destiny for the remembering not to happen. Cuando lo que ocurrió simplemente es que fue nuestro destino no recordarnos a tiempo de cerrar la llave. So with the absence of the belief in personal doership, if you stub your toe, there will still be pain. Con la ausencia de la creencia en el hacedor, si nos golpeamos el dedo gordo del pie contra una puerta o contra una silla, todavía vamos a sentir dolor. But you might let out a noise of pain and just keep on going. Pero puede que simplemente haya una expresión de ese dolor y sigamos nuestro día. Because the understanding is this is destiny unfolding. Porque hay un entendimiento de que simplemente es el destino desenvolviéndose. You might even laugh at the fact you stubbed your toe and it is painful. Puede que incluso te rías ante el hecho de que te golpeaste el pie y te duele. So now on to the notion of shoulds and shouldn'ts. Ok, vamos entonces ahora a hablar sobre la noción de los deberes y no deberes. Because we are convinced that our happiness is to be found in pleasure, 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 Debido a que estamos convencidos de que nuestra felicidad ha de ser encontrada en la obtención de placer y más placer, we set up a strategy of what we think will deliver the most pleasure. solemos poner en curso estrategias que nos van a conllevar a sentir o a obtener la mayor cantidad de placer posible. I should be patient Yo debería ser paciente, por ejemplo, because if I'm patient, then people will like me. porque cuando soy paciente, la gente me quiere o soy agradable para los demás. And if I am impatient, then people won't like me. Y cuando soy impaciente, a la gente no le agrado, la gente no me quiere. And people liking me is pleasure, and people not liking me is pain. Y el hecho de que la gente me quiera es placer y cuando la gente no me quiere es dolor. We believe that our happiness is found in pleasure, so we say, I have to work very, very hard and make a lot of money so that I can buy a lot of pleasure. Como creemos que nuestra felicidad debe ser encontrada en el placer, también creemos que debemos trabajar muy duro, hacer mucho dinero para así poder comprar muchas cosas placenteras. We have an innumerable number of shoulds and shouldn'ts, often a lot of them coming from our parents and from society. Tenemos una innumerable cantidad de creencias de cosas que debemos y no debemos hacer. Y estas vienen de la sociedad y de nuestros padres. You must go to church every weekend. Debes ir a la iglesia todos los fines de semana. To be successful in life is to be a valid human being, Ser exitoso en la vida es ser un ser humano válido. and so on and so on. Y como esas, muchas más. When we have these shoulds and shouldn'ts, they are reinforcing the belief that my happiness is to be found in outcomes, and it takes us away from seeing that our unhappiness is always attitudinal and not circumstantial. Y estos deberes y no deberes nos refuerzan la creencia de que nuestra felicidad ha de ser encontrada en los resultados. And it moves us away from. Seeing that our suffering is always attitudinal. Y no nos permite ver que nuestro sufrimiento realmente siempre tiene que ver con nuestra actitud o está en el plano de nuestra actitud ante las circunstancias.
those deeply ingrained beliefs of how I should and shouldn't live life, Y esas creencias profundamente arraigadas de cómo debemos y no debemos vivir nuestra vida means we remain on a track of life that is not flowing. nos mantienen en una manera de vivir la vida que no fluye It is heavily influenced by these beliefs and controlled by the beliefs. y están profundamente influenciados por estas creencias. That doesn't mean you are in control, because those beliefs were part of your up-to-date conditioning, but the beliefs do keep life confined on a particular track. Y esas creencias que son parte de nuestro condicionamiento actual nos mantienen viviendo la vida de una forma muy particular. How do you know, or the other know, how you should live your life? ¿Cómo vamos a saber y cómo va el otro a saber cómo debe vivir su vida? Especially if we understand that our life gets lived by God. Especialmente cuando entendemos que nuestra vida está siendo vivida por Dios. How do we know what God's will is? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? How do you know that you shouldn't be sitting on the couch for an hour instead of doing something productive? ¿Cómo podríamos saber si no deberíamos o si no es nuestro destino estar sentados en el sofá durante una hora en vez de estar haciendo algo productivo? So notice how the intellect has its idea of how life should be. Así que vamos a percatarnos cómo nuestro intelecto tiene una noción o una idea de cómo debemos vivir la vida. And notice how those thoughts may actually get in the way of you flowing differently through life. Y vamos a percatarnos de cómo esos pensamientos puede que estén obstaculizando una manera más fluida de vivir la vida. So this isn't telling you you should or shouldn't do anything. Ahora, no les estoy intentando decir con esto que deban o no deban hacer ciertas cosas. It's not even telling you that you shouldn't have a set of shoulds and shouldn'ts. Ni siquiera les estoy intentando decir que no deberían tener ideas de los deberes y no deberes. It's just pointing out that the existence of shoulds and shouldn'ts tends to keep us on a particular track in life. Simplemente estoy tratando de plantear que las creencias en los deberes y no deberes nos mantienen viviendo la vida desde un lugar muy particular. And that track is not the track of flow. Y ese no es el lugar de fluidez. So if we find ourselves challenging our shoulds and shouldn'ts, Así que si logramos comenzar a desafiar nuestros deberes y no deberes flowing differently, y comenzamos a fluir de una manera distinta en la vida, then not only does it feel different, but we can also realize and see that we are flowing according to God's will. vamos a comenzar a sentirnos distintos y de repente nos percatemos de que estamos fluyendo acorde a la voluntad de Dios. If we are following strict shoulds and shouldn'ts, that is also according to God's will, but it has a particular consequence. Ahora, cuando estamos siguiendo nuestros deberes y no deberes, esa también es la voluntad de Dios, pero tiene consecuencias particulares. The consequence is we have a strong belief of attachment to outcome. La consecuencia es que tenemos una creencia profunda en el apego a los resultados. And that means a part of the psychological self is strong, and that means uncomfortableness and suffering. Y eso significa que la identidad psicológica se fortalece y eso conlleva más sufrimiento. So a letting go of shoulds and shouldn'ts, which is not your doing, but it can happen, Así que el dejar ir de los deberes y no deberes, que debemos recalcar nuevamente, no es tu hacer, sino algo que puede llegar a ocurrir, is an expression of our acceptance that life is going to unfold according to destiny. es una expresión de la aceptación de que la vida siempre va a ocurrir acorde al destino And that the outcomes are not what is most important. y que los resultados o las circunstancias de la vida no son lo más importante. And ironically, this change in attitude leads to more efficiency. Irónicamente, este cambio de actitud suele conllevar a mayor eficiencia o eficacia en la vida. It also doesn't mean that we are going to become
lazy, or irresponsible. Y tampoco significa que nos vamos a volver personas perezosas o que vamos a dejar de cumplir con nuestras obligaciones. If you drop your shoulds and shouldn'ts and a business opportunity presents itself, you biologically may still move towards the business opportunity. Al dejar de lado nuestros deberes y no deberes, si surge una oportunidad de negocio como parte de las circunstancias de la vida, puede que biológicamente nos sintamos motivados a aceptar esta oportunidad de negocios. You drop your shoulds and shouldn'ts about when you wash the dishes, and that doesn't mean that your house is going to become unclean. Al dejar de lado nuestras ideas de deberes y no deberes en relación a la limpieza de la casa o de lavar los platos, no significa que nuestra casa se va a volver sucia. It just means the dishes might get done at a different point in time of the day. Solo significa que el lavar los platos o el limpiar la casa va a ocurrir en un momento distinto del día. Not such a big deal. No es un gran problema. And in fact, if we give ourselves this freedom, we might find that we are much more capable of doing things that previously we didn't want to do. Y al darnos esta libertad, puede que descubramos que nos volvemos más capaces o que tenemos más ganas de hacer cosas que antes no queríamos o que no podíamos hacer. So to define it, what is this attachment to outcome? Y vamos a definir ahora qué es a lo que nos referimos con el apego a los resultados. Attachment to outcome means a deeply ingrained belief that my happiness is to be found in pleasure and outcomes. El apego a los resultados es la creencia profundamente arraigada de que la felicidad, de que nuestra felicidad ha de ser encontrada en las cosas que ocurren en la vida o en los desenlaces de la vida. This means that my sense of self, my psychological self, has become structured to believe this. Lo que significa que nuestra identidad psicológica ha sido estructurada o condicionada para creer en esto. And that means the strengthening of the structure that covers up our true self. Y eso significa que esa estructura está siendo fortalecida y esa es la misma estructura que cubre o que obstaculiza nuestra verdadera esencia. And it forces us to prioritize outcomes, to be looking outward. Y esa misma estructura o identidad psicológica es la que nos fuerza o nos conlleva a darle prioridad, prioritize, Outcomes and look outward. darle prioridad a los resultados o desenlaces y a mirar hacia afuera. And so attachment to outcomes in practical terms expresses itself as worry and anxiety, expectation and attachment to outcomes. El apego a los resultados se expresa o la manera en que se manifiesta es a través de la ansiedad y preocupación y a través de la expectativa o apego a los resultados. That means we find ourselves feeling worried about how life will unfold. Eso significa que nos encontramos preocupados, consternados sobre cómo la vida se va a desenvolver. And if you look at that, you'll see it's because there is this deep belief that if things don't turn out well, that is an attack on who I am. Y la razón por la que eso ocurre es porque hay una creencia profundamente arraigada de que si la vida no se desenvuelve como yo quiero que se desenvuelva, eso es un ataque profundo sobre quién soy o un ataque directo sobre quién soy. We also will have expectation in the future where we believe I need to make these things happen. También sentiremos expectativas sobre el futuro, donde creemos que sabemos cómo las cosas deberían ser en el futuro, cómo deberían resultar. You might find yourself thinking obsessively about how you are going to find a new business idea or how you are going to get your promotion at work. Puede que te encuentres pensando obsesivamente en cómo vas a lograr desempeñar una idea de negocios o cómo vas a lograr un ascenso en el trabajo. You might find yourself thinking that if only I had more free time, then everything would be okay. Puede que te encuentres pensando sobre que si tuvieses más tiempo libre, por ejemplo, serías más feliz o estarías mejor. Or if I had more friends. O si tuvieses más amigos. Or less friends. O menos amigos.
And this is all attitudinal and not circumstantial. Y esto es todo en el nivel de la actitud, no en el nivel de la circunstancia. If the attitude of attachment to outcomes fell away, then your busy work schedule will be seen to be destiny unfolding. Si nuestro apego a los resultados se disolviera, nos daríamos cuenta, por ejemplo, de que tener un día muy ocupado es simplemente el destino desenvolviéndose. It might be true that you have not much time to do things you enjoy, Y aunque puede que sea cierto que no tienes demasiado tiempo para hacer las actividades que más te gustan, but that is seen as less pleasure. eso simplemente es visto o es percibido como menos placer en tu vida. And hopefully there is the understanding my happiness is not to be found in pleasure, Y con suerte ya en ese momento existirá el entendimiento de que la felicidad no ha de ser encontrada en el placer, but rather in my attitude to the circumstance. sino en nuestra actitud a la circunstancia. This doesn't mean that in the next moment, a biological decision to work 20% less in the week might not arise. Y eso no significa que no va a haber una decisión, por ejemplo, de que debamos trabajar 20% menos durante la semana. But if that is not a possibility circumstantially, then at least attitudinally we are at peace with this situation. Pero si a nivel de las circunstancias eso no es posible, al menos va a haber una actitud de aceptación de que eso no es posible. So hopefully you can see that this attitude of doership and attachment to outcome doesn't need to impact the biological functioning. Así que con suerte podemos comenzar a percatarnos de que esta... Can you repeat? So hopefully we can see that this attitude of non-doership and non-attachment isn't going to affect the biological functioning. Así que con suerte podemos comenzar a percatarnos de que esta actitud de no apego a los resultados no va a afectar las circunstancias de nuestra vida. Meaning, if I understand that my happiness isn't to be found in circumstance, I might still find myself changing circumstance. Que significa que incluso cuando entendamos que la felicidad no ha de ser encontrada en las circunstancias de la vida, puede que igual tengamos la motivación de cambiar ciertas circunstancias. The change of circumstance decision would be biological and not psychological. Pero esa decisión de cambiar las circunstancias sería una decisión biológica en vez de una decisión psicológica. The body will always move towards pleasure and away from pain biologically. El cuerpo biológicamente siempre se va a mover hacia el placer y se va a mover en dirección opuesta al dolor. But the biological part of our system is not attached to the outcome. It doesn't insist a particular outcome happens. Pero nuestra parte biológica o la parte biológica de nuestro sistema no está apegado a las circunstancias y no insiste en que las circunstancias sean de una manera en particular. So these are a lot of concepts. Really, what needs to happen next is for an investigation to happen in your own daily life. Ahora, estos son simplemente conceptos, son muchos conceptos. Y ahora lo que tiene que comenzar a ocurrir es que tenemos que comenzar a investigar en nuestra vida cotidiana. If the seeking remains in our head on a conceptual level, the changes that need to happen don't really happen. Si la búsqueda se mantiene en el nivel conceptual, los cambios que tienen que comenzar a ocurrir en nuestro sistema no van a poder ocurrir. So the invitation is for a witnessing of all of these movements that have been described to start happening. Así que los invito a que todas estas, los invito a que comiencen a practicar el atestiguar todos estos movimientos dentro de su sistema. And if a witnessing doesn't happen, a witnessing of thoughts arising, emotions arising, Y si el atestiguar de los pensamientos cuando surgen y de las emociones cuando surgen no ocurre, then hopefully an attitude of acceptance is there where we accept it is destiny for witnessing not to happen. al menos debería haber una actitud de aceptación de que es parte de nuestro destino que no haya la posibilidad de atestiguar los movimientos del sistema. So you don't have to be in control of the seeking. Tú no tienes que estar en control de tu búsqueda.
the information has been delivered, that is new conditioning. La información, que es nuevo condicionamiento, ya ha sido entregada It will be received one way or another, not your doing. y tu sistema la va a recibir de una manera o de otra. No está en tu control. And it starts to become part of your up-to-date conditioning. Y esa información comenzará a ser parte de tu condicionamiento actual, de una manera o de otra, Or not. ¿o no? And so how you move in life is always dependent on your genes and up-to-date conditioning. Como nos movamos en la vida y las decisiones que tomamos siempre son dependientes de nuestro condicionamiento actual y de nuestra genética. So if the new conditioning is becoming part of the up-to-date conditioning, you have no choice but for these observations to start happening. Así que si este nuevo condicionamiento es aceptado por tu condicionamiento actual, no tienes elección. Van a haber nuevos movimientos y nuevos procesos y nuevas maneras de afrontar la vida. And the information, the new conditioning, doesn't just come in one occasion. Y el nuevo condicionamiento no suele ser introducido en una sola ocasión. You can listen to hundreds of these talks of mine or Fabrizio and other people. Tienen la posibilidad de escuchar cientos de charlas como esta o de Fabricio, de otros maestros. And the information sinks in as quickly or slowly as is destined. Y la información va a comenzar a entrar dentro de nuestro sistema con tanta rapidez o lentitud como esté predestinada. The information is like an antivirus. La información es como un antivirus. It's not meant to become a new set of knowledge. La idea no es que se vuelva un nuevo tipo de conocimiento, but rather stay in the system long enough for the observing to happen, sino que se mantenga activa dentro del sistema por suficiente tiempo para que esta nueva manera de observar la vida comience a ocurrir for contemplating to happen, y para que haya nueva contemplación dentro de nuestro sistema. that movement weakens and dissolves the psychological self. Y ese movimiento va a comenzar a debilitar y a disolver nuestra identidad psicológica. And as the psychological self dissolves, what we find is there is a freedom from the psychological self. Y a medida que la identidad psicológica va siendo disuelta, comenzamos a darnos cuenta que tenemos mayor libertad de actuar fuera del espectro de esa identidad psicológica. And that freedom is a freedom from suffering. Y esa libertad es la libertad del sufrimiento. Suffering is the end of an uncomfortable, or suffering is an uncomfortableness with oneself. El sufrimiento no es más que un sentimiento de incomodidad con nosotros mismos. And so we are free from the uncomfortableness of oneself. Así que nos vamos a poder liberar de ese sentimiento de incomodidad con nosotros mismos. What the dissolution of the psychological self leads to is a connection to source. Y la disolución de la identidad psicológica conlleva a una conexión con la fuente. Connection to source because we start to become aware of our own consciousness. Y una conexión con la fuente significa que comenzamos a volvernos conscientes de nuestra propia conciencia. The consciousness that functions through us and what we really are is not mechanical. La conciencia que funciona a través de nosotros y aquello que somos en esencia no es algo mecánico. Peace of mind exists because of the nature of consciousness. La paz mental ocurre gracias a la naturaleza de nuestra conciencia. Consciousness doesn't need to be the doer. La conciencia no tiene que ser el hacedor. Consciousness doesn't need pleasure, pleasure, pleasure in order to be complete. Y la conciencia no necesita de placer y más placer para estar completa o para estar plena. In essence, we are already exactly what we need to be. En esencia, ya somos exactamente lo que
lo que debemos ser o lo que queremos ser. complete and perfect. Ya estamos completos y perfectos. We can never know that aspect of ourself intellectually. Y ese aspecto de nosotros no puede ser conocido a través del intelecto. We can only be that perfection, Solo podemos ser esa perfección, that completeness, esa sensación de estar completos o esa plenitud, that beingness. ese ser o esa sensación de ser. It comes with a relaxation out of the thinking mind and out of the working mind. Y podemos establecer una conexión a eso con una relajación y una desconexión de la mente pensante. And a grounding into our own beingness that is self-confirming. Y un descansar en nuestra ser o en nuestra sensación de ser que se autoconfirme y se siente plena. Self-contenting. That is prior to the intellect. Y eso es algo que es previo al intelecto. It is important to bring your attention into the present moment. Es importante poder traer nuestra atención al momento presente, To be silently aware of all of the content of this present moment. y de estar silenciosamente conscientes de todo el contenido de este momento presente. In the silence, it might become apparent that there is undoubtedly something aware. Y en ese silencio se puede volver aparente de que efectivamente y sin duda hay algo que está consciente. And that something is what I am. Y ese algo es lo que yo soy. That witnessing consciousness doesn't need to judge what is happening. Y que esa conciencia que atestigua todo no tiene que juzgar aquello que ocurre. Its nature is simply to be aware of what is arising. Su naturaleza es simplemente la de estar consciente de aquello que surge. This consciousness, this witnessing consciousness, doesn't think, Esta conciencia que lo atestigua todo no piensa, it doesn't act. no actúa. It is the one that is aware of the thinking and aware of the acting. Es aquella que simplemente está consciente de aquello que surge como pensamiento o de aquello que surge como acción. This consciousness is not physical. Esa conciencia no es física, It is the background or the basis of the physical. es el telón de fondo o la base de aquello que es físico. In fact, there is no physical. It is just, there is a container. The consciousness is the container of that which arises. La conciencia es el contenedor de aquello que surge. There actually is nothing physical. De hecho, no hay nada que sea realmente físico. What we relate to as the physical world can come to be seen as formless arisings within consciousness. Aquello que conocemos como el mundo físico puede comenzar a ser conocido como cosas que surgen que no son físicas dentro de la conciencia. Everything is a movement of consciousness within consciousness, recognized by consciousness. Todo lo que surge es un movimiento de la conciencia dentro de la conciencia y que está siendo reconocido por la misma conciencia. So I think that's enough of my talking, but I'll take some questions if there's time for that, or if Fabricio has some other idea. Bueno, creo que eso es suficiente de mi charla, pero si hay tiempo para preguntas, podemos tomar algunas preguntas. Depende de Fabricio. Sí, muchísimas gracias, Roger. Un placer escucharte. Y hay algunas preguntas que son comunes en el arte de la presencia. Yes, Roger, thank you very much. And there's certain questions that are common or that are frequent within the art of presence. Y la primera pregunta es que normalmente funcionamos como grupo. Y como grupo tenemos actividades, responsabilidades de armar conferencias, seminarios y las enseñanzas del no hacedor salen comentarios como
llegué tarde, pero bueno, así estaba en la película. No cumplí con esto, pero bueno, así está en la película. ¿Cómo manejas esto? ¿Qué sería tu sugerencia? Okay. The first question is, we usually act as a group within the organization. And sometimes, for example, somebody arrives late and then they say, oh, yes, I arrived late, but that's just according to the movie, or that's according to destiny. And, they'll excuse their behavior that way. So how do you relate to that? It is correct that if they arrive late, it is destiny. However, that doesn't mean there are no consequences. Por un lado, podemos decir que es correcto que si llegan tarde, eso es acorde al destino o es en base a la película. Sin embargo, eso no significa que no hayan consecuencias. If you are in a meditation hall and you start coughing and moving around, then you might find you will be asked to leave. Si uno está dentro de un espacio de meditación o un centro de meditación, por ejemplo, y uno comienza a toser de una manera fuerte, es probable que a uno le pidan que se salga de la sala. This is not because you are an invalid human being, Y esto no significa que uno sea un ser humano inválido, but it means that you don't match the characteristics of the environment, of that particular environment. simplemente significa que en ese momento no somos compatibles con las características o los requerimientos de ese entorno, de esa circunstancia en la que estamos. So in a lot of situations, rules are set up because they are seen to benefit the objective of the organization or the activity. En muchas situaciones hay reglas que se establecen simplemente porque nos damos cuenta de que eso es lo necesario para cumplir con ciertos objetivos dentro de una circunstancia o para una organización en particular. So if we drop all our shoulds and shouldn'ts, that doesn't mean that we don't appreciate why certain behavior is good or bad relative to a certain benchmark. Al dejar de lado nuestros deberes y no deberes, no tenemos que dejar de apreciar el por qué ciertas normas están siendo establecidas para cumplir con ciertos objetivos. But that appreciation shouldn't become a restricting factor that then means if we don't comply, we feel shame. Ahora, el entendimiento de que esas normas o esas reglas han sido puestas en su lugar para cumplir ciertos objetivos no significa que si nosotros no somos capaces de cumplirlas, debamos sentir culpa hacia nosotros mismos. So if the spirit of the organization is teamwork and you find yourself unable to deliver teamwork, then that might not be the organization for you. Así que si el espíritu de la organización es el de trabajar en equipo y hay una persona que no logra cumplir con ese objetivo, puede que eso signifique que esa no sea la organización para esa persona. But you are still completely valid according to God's eyes. Sin embargo, esa persona sigue siendo completamente válida ante los ojos de Dios. It is God that made you the way you were. That means you can't comply with the requirements. Es Dios el que creó a esa persona de esa manera y el que lo hizo de manera tal en que esa persona no pueda cumplir con esos requerimientos. So these are the sort of nuances that we have to become familiar with as the seeking develops. Y estos son el tipo de detalles con el que debemos familiarizarnos a medida que la búsqueda se va profundizando. Bien. Otra cuestión, Roger, que se ha dado es porque la mente pensante o egótica está escuchando las enseñanzas de eliminar el no hacedor y todo esto. Entonces, ¿cómo no caer en la trampa que es ahora el hacedor eliminando el no hacedor? Because it's the egoic mind, the one that is usually exposed to these concepts of eliminating the doer. How can we avoid falling in the trap of it being the doer trying to get rid of the doer? Mm-hmm. It's a good question, and that's why the framework is so important, because the framework keeps reinforcing that suffering is the belief in personal doership and attachment to outcomes.
Es una buena pregunta y esa es la razón por la que la enseñanza y todos sus conceptos son importantes. En esta enseñanza se recalca the framework. Reinforces Ah. that suffering is always because of the belief in personal doership and attachment to outcome. Ajá, esta enseñanza recalca que el sufrimiento siempre surge como creencia en el hacedor y en el apego a los resultados. So it is unavoidable and inevitable that when a description is delivered, the egoic mind is going to say, I have to do this. Es innegable e inevitable que cuando una descripción está siendo entregada al hacedor, el hacedor diga, ah, entonces yo debo hacer que esto ocurra. Because it simply hasn't understood how things can happen without it making them happen. Porque la estructura que cree en el hacedor no ha logrado entender cómo las cosas pueden ocurrir sin que la persona sienta que les está haciendo ocurrir ella. But as that egoic mind is balanced out by the intellect, by the working mind, Pero a medida que esa mente egoica o esa identidad psicológica empieza a ser balanceada por la mente trabajadora, then the functioning of the thinking mind trying to do the end of suffering starts to be seen. el funcionamiento de la mente pensante que está tratando de hacer la acción de disolver al hacedor comienza a ser revelada o expuesta. And then we have a realization, oh, the doer has come in through the back door. Y en ese momento nos vamos a percatar, ah, el hacedor ha vuelto a entrar por la puerta trasera. So in fact, that happening becomes an opportunity for us to see it. Y de hecho, puede que cuando eso ocurra o el hecho de que esto que estás mencionando ocurra es una oportunidad que nos permita continuar el proceso o profundizar el proceso. So remember, we have to come back to the experience, and the doer coming in will always lead to an uncomfortableness. Así que recuerda, siempre tenemos que volver a nuestra experiencia personal y el hacedor siempre nos va a llevar a sentir incomodidad. There will be a frustration at some point because the doer will feel like it is failing. Y va a haber una sensación de frustración en algún momento porque el hacedor va a sentir que está fallando. Because the freedom from suffering never happens quick enough. Porque la sensación de liberación de sufrimiento nunca ocurre con suficiente rapidez para el hacedor. And the falling away of the doer that's come in the back door is a big step forward towards that freedom. Y una vez que logramos identificar y deshacernos de ese hacedor que entró por la puerta trasera, eso es un gran paso hacia el poder liberarnos del sufrimiento. Bien, y ahora sí que abusando de tu tiempo, otra pregunta, Roger, es, algunos me dicen, bueno, pues entonces, pues ya no me pongo ninguna expectativa, ninguna nada, porque pues es todo el sufrimiento, o sea, me pongo el objetivo, si lucho por mis metas, o es el ego otra vez, o cómo funciona realmente la diferencia, cuándo es expectativa, cuándo es objetivo, o cómo no caer en la trampa de no hacer nada, ¿no? So many people ask me, well, so now I shouldn't really set any expectations. I shouldn't have any goals because if all of that is suffering, then then maybe I shouldn't just try to set any objectives for myself. So how to not fall in the trap of not doing anything? Mm-hmm. Once again, if we have an outcome in mind, the doer is usually going to try and control it, and there will be an attachment to that outcome. Una vez más, cuando tenemos algún objetivo en particular, el hacedor se va a volver apegado o va a sentir un apego a lograr ese objetivo. And the last part? It's going to try and do it and become attached to the outcome. Ajá. El hacedor siempre va a tratar de obtener ese resultado y se va a volver apegado o va a sentir apego hacia el resultado de obtener ese objetivo. So a bit like an alcoholic freeing themselves from their addiction. Podríamos poner el ejemplo de un alcohólico que se está liberando de su adicción. It is valid to drop your plans and your expectations for a while.
Es válido en algún momento dejar de lado los planes y las expectativas por un rato, simply because the alcoholic can't relate in a healthy way to alcohol. simplemente porque el alcohólico no se puede relacionar de manera sana o balanceada hacia la sustancia a la que es adicto al alcohol. So a withdrawal from that environment is useful. Entonces, para esa persona, el poder removerse de ese ambiente donde el alcohol está presente es útil durante el proceso. This doesn't mean that life isn't going to continue to happen. Y eso no significa que la vida no va a dejar de ocurrir. Life will continue to unfold in a very efficient way, even if we have dropped our expectation and our plans for the future. La vida va a seguir ocurriendo de una manera muy eficiente, momento tras momento, a pesar de que hayamos dejado de lado nuestros objetivos y planes para el futuro. In my personal experience, I found that for a period of about 6 months, a very profound thing happened. En mi experiencia personal, yo encontré que por un periodo de aproximadamente 6 meses en mi propio proceso, algo muy útil ocurrió. I found that making plans even 2 days ahead just never worked out. En ese momento me percaté que el hacer planes para el futuro, incluso para dentro de 2 días, era algo que no era bueno para mí o que no resultaba. I felt that at the time of fulfilling the plan, it just didn't feel right. Porque me daba cuenta que al tratar de cumplir con esos objetivos, cuando llegaba el momento en que debía cumplir ese objetivo que me había puesto a futuro, había algo dentro de mí que no se sentía bien. And because I had become very sensitive to this inner feeling, I decided that I had to do something to get rid of that uncomfortableness. Y dado que me había vuelto muy sensible a ese sentimiento de incomodidad dentro de mí, me di cuenta de que tenía que hacer algo distinto. And the movement that started to happen was to say that I will make decisions spontaneously. Y entonces la decisión que tomé en ese momento es que las decisiones las iba a tomar siempre de manera espontánea. I accepted the consequences of not committing to anything. Y por supuesto también acepté las consecuencias de no ponerme objetivos a largo plazo y el de no poder hacer planes a futuro. Some people might not like it, and I might miss out on participating in certain things. Sabía que había mucha gente a la que no le iba a gustar mi decisión y que también me iba a perder de poder participar en algunas actividades. But what I found is that I didn't have this uncomfortableness that had become very recurring. Pero lo que descubrí es que al comenzar a actuar de esta manera, dejé de tener esta sensación de incomodidad que solía ser recurrente antes de ese periodo. And the negative consequences that I thought might happen didn't actually happen. Y que las consecuencias negativas que yo pensé que podían llegar a ocurrir, nunca llegaron a ocurrir. So if someone said, would you like to do something on Friday night? I'd say, I won't commit right now, but if it's still available on Friday, I'll let you know. Así que si alguien, por ejemplo, me invitaba a salir el viernes por la noche, con varios días de antelación, yo les decía, la verdad es que no puedo comprometerme para el viernes, pero si el mismo viernes el plan sigue disponible, puede que vaya. And then at some point, it started to feel appropriate when someone asked me to do something in the future. I started getting a yes instead of a no. Pero luego de algunos meses de hacer esto, comenzó a sentirse apropiado el poder comenzar a hacer planes a futuro. Ya comencé a sentir dentro de mí que la respuesta era sí en vez de no. So I started seeing that I could commit to things in the future, and when the time came, it felt appropriate. Y comencé a poder hacer planes a futuro y en el momento que tenía que ejecutar el plan o ejecutar eso a lo que me había comprometido, se sentía apropiado. So it is very possible to make plans in the future. Así que sí es muy posible poder hacer planes a futuro. However, there needs to be a capacity of the system to not be attached to the outcome happening. Pero eso debería ser solo cuando el sistema pueda lograr no sentirse apegado a que los resultados de esos planes ocurran. So put in
in place plans for a business project, for example. Así que, por ejemplo, uno puede uno puede diseñar o comprometerse a planes a futuro para un negocio, para hacer crecer un negocio. Wake up each morning and see if a movement towards fulfilling the planning happens. Y entonces esa persona debe comenzar cada día a despertarse y ver si las acciones para que esos planes a futuro ocurran en ese día. No reason why it wouldn't if that is the direction of destiny. Y no hay ninguna razón por la cual esas acciones no puedan llegar a ocurrir día tras día si ese es nuestro destino. But attitudinally, always understand that if it doesn't fulfill itself the way I would like, Pero a nivel actitudinal, tenemos que siempre comprender que si las cosas no ocurren en la dirección que queremos que ocurran para cumplir nuestros objetivos, then that is simply an outcome not happening in line with my preference. eso no es más que un desenlace que no va a ocurrir en líneas con mi preferencia o que no va a estar en línea con o alineado a mi preferencia para los objetivos del futuro. So really, planning itself is not the problem. Con esto quiero decir que el planificar a futuro no es realmente un problema. But usually, when we put a plan in place, it is a invitation for doership and attachment to outcome. Pero cuando solemos planear para el futuro, solemos sentirnos apegados a los resultados. Bien, y ya, ahora sí que última, Roger, última. Tengo muchos casos de relaciones tóxicas en la escuela. Vamos a decir que llevan 2 máquinas, o sea, es ácido sulfúrico y agua, y están tratando de utilizar las enseñanzas del no hacedor para llevarse bien, y realmente mecánicamente no funcionan, y se acercan conmigo y digo, para que le resumas, Dani, lo que estoy diciendo, vas a decir, o sea, mecánicamente no funcionan y a fuerzas quieren que el conocimiento les ayude para amarse y para no sé cuánta cosa, no funciona. ¿Qué piensas? Okay, so this is the last question. I have many cases of toxic relationships within the organization of 2 people that it's just like mixing sulfuric acid and water. They don't work. It's not compatible, and they're using the teaching to kind of fix the relationship or try and force to make the relationships work. So, what's your opinion on this? That's destiny, and it's not going to work. Bueno, ese es el destino desenvolviéndose y probablemente las relaciones no vayan a funcionar. Often people hear the concept, your happiness is not to be found in circumstance. Muchas veces la gente cuando escucha este concepto de que la felicidad no ha de ser encontrada en las circunstancias, And that concept is accurate. However, it doesn't mean that it is not destiny for your circumstance to change. A pesar de que ese concepto es acertado o atinado, no significa que no sea parte del destino que nuestras circunstancias cambien. So often people take that concept and it becomes the reason that they remain in a circumstance. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces las personas escuchan este concepto y creen que deben mantenerse fijos en una circunstancia sin cambiarla debido al concepto. So they say to themselves, I should be able to be happy in any circumstance. Se dicen a sí mismos, yo debería ser capaz de ser feliz en cualquier circunstancia. And that has become a concept that has become a belief because the nuance has been lost. Y lo que significa es que el concepto ha sido convertido en una creencia porque los detalles o la profundidad del concepto no ha sido entendida. And that means it is destiny for that belief to have been set in place and destiny for the situation to get stagnant. Ahora, es parte del destino que ese malentendido ocurra y es parte del destino que esa circunstancia se mantenga fija o se mantenga en su lugar, estancada. So if that belief loosens, Ahora, si esa creencia
comienza a aflojarse o a cambiar, the person will say, my happiness is always attitudinal and not circumstantial. However, this circumstance is not functional. And so biologically, I will do what I can to change the circumstance. la persona va a poder seguir entendiendo que efectivamente la felicidad no ha de ser encontrada en las circunstancias, pero sin embargo, si hay una circunstancia que no es favorable, podemos cambiarla. Perfecto. So, yeah. Pues Roger, ahora sí que a los dos, muchísimas gracias. Gracias por haber venido a México esta última vez. Estamos muy, muy contentos contigo, con tus enseñanzas. Puedes estar seguro de que hacemos lo posible por comprenderlo, llevarlo al siguiente nivel. Y Dani, sabes que te queremos, te amamos a los dos. Muchísimas gracias y felicidades. Okay. Many thanks to both of you, and thank you for having come to Mexico earlier this year. You know that you have a home here, and that we are doing our best to understand the teachings and to apply them. Thank you, Fabrizio, and thank you everyone for joining. All the best. Muchas gracias, Fabricio, y muchas gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros. Todo lo mejor. Muchísimas gracias, chicos. Voy a dejar aquí el calendario de actividades para que tengas los diferentes cursos que vamos a estar teniendo, para que lo veas. Aquí tenemos agosto, la plática 17 de agosto en Oaxaca, 24, 25 Guadalajara, 31 y 1 de septiembre Querétaro, 14 y 15 Culiacán, 21 y 22 Aguascalientes, 28 y 29 de septiembre, 25 y 6 de octubre, California. Y bueno, chicos, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un avance más en el arte de la presencia. Espero que hayan disfrutado esta charla y seguimos a sus órdenes. Chau, chau.